Reciban un cordial saludo. En nuestros acercamientos a los textos académicos, inevitablemente tenemos que tocar la estrategia del resumen. Ya hemos abonado el terreno en el video anterior cuando hablamos de las macro reglas desde la visión de Teun van Dijk en la ciencia del texto y en estructuras y funciones del discurso. Ahora también nos apoyamos en los trabajos de Teodoro Álvarez Angulo en cuanto al resumen y vamos a tocar esta estrategia cognitiva vital que se justifica en aquello que indicábamos antes de las limitaciones para entrar información nueva que tiene nuestra memoria a corto plazo en términos de 8 bits. De ahí que la estrategia cognitiva del resumen sea la más importante porque implica una comprensión total del texto, un paso de las microestructuras a la macroestructura que pues desde las macro reglas nos resuelve ese problema de cómo hallar la idea principal de un texto. Lamentablemente sí, el resumen ha sido mitificado, atomizado, tergiversado. La tradición escolar ha puesto a resumir textos que no se debieran resumir como las obras literarias, porque allí lo importante no es lo que se dice, sino cómo se dice, y lamentablemente eso ha llevado a diversos críticos de la escuela a formular sentencias como un fantasma ronda las aulas de clase, el fantasma del resumen, aludiendo a ese problema. Ahora, quizás en una respuesta desmesurada a esa situación, entonces algunos pensaron que ya el resumen estaba fuera de contexto, ya no estaba de moda y lo abolieron por completo. Y naturalmente todo esto contradice lo que hemos venido diciendo. Naturalmente para los textos académicos, para textos expositivos, para textos argumentativos, textos descriptivos, el resumen será vital. Ahora sí, de la mano de los teóricos que hemos mencionado, miremos unos pasos para hacer un resumen. En primer lugar, miremos en texto expositivo, ya que las macro reglas no se aplican de la misma manera a un texto expositivo que a un texto argumentativo. Entonces vamos a mirarlo primero en un texto expositivo explicativo. En primer lugar hay que definir el subtipo. Esa definición del subtipo viene de si es definición descripción, si es clasificación tipología, si es comparación y contraste, si es causa consecuencia. Desde el mismo título ya vamos percibiendo qué va a ser lo más importante para el autor. Si el título dice tipos de memoria, entonces ya sabemos que en esa clasificación tipología inevitablemente lo vital va a ser encontrar la enumeración de esos tipos y penetrar en sus descripciones del caso. Asimismo, si dijeran, por ejemplo, coherencia y cohesión, inevitablemente pues es un título de comparación y contraste, un subtipo que nos dirá de entrada que para el autor lo más importante va a ser definir qué es coherencia, qué es cohesión, mostrar los elementos comunes a ella y los elementos diferentes. Luego viene lo pragmático, describir el propósito del texto, el propósito del autor, la intención del autor para poder luego hacer macro reglas. De allí analizamos y seleccionamos la información dividiendo el texto en párrafos y localizando la idea central de cada uno. Para ello las macro reglas de supresión, generalización y construcción nos ayudarán muchísimo. Ahora, muchas personas creen que con hacer esto, que es lo que habitualmente uno hace cuando subraya, ya ha tenido el resumen. Y no, llega solo hasta allí, hasta el subrayado, hasta la identificación de las ideas principales en cada párrafo, porque luego si tomamos esas ideas principales vamos a notar que quedan sobrando algunas, que podemos en ellas también eliminar nuevamente información redundante, que podemos inevitablemente aplicar las macro reglas una vez más, porque en muchos párrafos el autor repite, reitera, busca de otra manera explicar lo mismo. Una vez hecho ese nuevo tamizaje, ya sí, nos quedarán menos ideas, y esas ideas en la lógica del nuevo texto al que llegamos pueden ya quedar en desorden, y por eso habría que jerarquizarlas, moverlas del lugar nuevamente, a la luz de esa
de ese movimiento podríamos definir algunas inferencias que para el texto expositivo explicativo serán quizás menos ambiciosas que las que pueden ocurrir en un argumentativo. Y aquí lo más importante, cuando tenemos esa base, esas ideas que han sido decantadas, aclaradas, reorganizadas e incluso anexadas a ciertas inferencias, reescribimos el texto. De alguna manera, el resumen es un modelo a escala del texto. Y si es un modelo a escala, entonces debe también tener coherencia, debe también tener cohesión. No es simplemente una lista de mercado. Todo resumen termina en la escritura. Para el texto argumentativo los pasos son similares, solo que allí lo más importante es identificar la tesis del autor, esa posición que está defendiendo en el texto argumentativo. Ese es el motor, ese es el eje. De allí sí podemos entonces dividir el texto en párrafos, localizar la idea central de cada uno, teniendo en cuenta que para la tipología argumentativa es vital identificar las conclusiones, o sea, las opiniones del autor y las premisas en las cuales fundamenta esas conclusiones. Dado ese movimiento, ese subrayado, nuestro resumen no para allí y de esos subrayados inevitablemente quedarán informaciones redundantes que al aplicar nuevamente macro reglas quedarán por fuera y solamente tendremos unas cuantas ideas que inevitablemente tendríamos que jerarquizar, porque ya en la lógica de ese nuevo texto que vamos a hacer podrían tener una mejor disposición. Definimos inferencias que para el caso del texto argumentativo sean de pronto más voluminosas que las del expositivo en virtud de las ideologías, de lo no dicho, que también es importante en un texto argumentativo, que el autor no solo argumenta por lo que dice, sino también por lo que se calla, hasta que configuramos un corpus de ideas a las que inevitablemente tendremos que reunir, reescribir, recrear en un resumen que será también un modelo a escala y que como modelo a escala del texto que resume tendrá coherencia, cohesión. Una vez más, el resumen termina en la escritura. Digamos como colofón a esto, que hay una diferencia, y el mismo Van Dijk ya la reconocía, entre la información textualmente importante para el autor y la información contextualmente importante para el lector. No podemos olvidar aquí lo importantes de las macro reglas de la construcción desde los conocimientos previos, de ahí que no podamos tachar un resumen de un lector por su extensión, porque simplemente de pronto un texto muy amplio pues evidencia que hubo pocas macro reglas de la construcción, que no había suficiente conocimiento previo para abordar el texto de otra manera. Finalmente nos interesa dejar unas ideas de cómo identifican los buenos lectores las ideas importantes a partir de investigaciones que recoge Bauman en un texto dedicado a la comprensión de lectura desde la estrategia del resumen. Los autores que cita incluyen una investigación muy interesante sobre lo que hacen los buenos lectores cuando se enfrentan a un texto del que no tienen muchos conocimientos previos. Ellos rastrean marcas notacionales, sintácticas, léxicas, semánticas y superestructurales para adivinar allí intenciones, énfasis que hace el autor sobre lo que en efecto puede ser lo más importante. Y cierran también los investigadores con la conclusión de que los lectores adquieren experiencia con distintos tipos de textos
Y esto entonces abre la posibilidad de aplicar las macroreglas según el tipo de texto, y desde ese avistamiento de las superestructuras es posible adivinar en dónde está lo más importante del texto. Y naturalmente en esa compleja interacción de elementos, el conocimiento previo sobre diversos temas resulta definitivo. En un próximo videoclip vamos a acercarnos a un texto y a resumirlo.